Bienvenidos a Viviendo en Conciencia, RB Radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles aquí en este espacio, Viviendo en Conciencia, RB Radio, tu amigo Robalji, y el tema impactante de verdad, la sincronía que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, el poder del cambio. El poder del cambio. Y créeme que para cambiar hay que hacerlo afuera del tiempo y del espacio. Hay que hacerlo a través de la conciencia, a través del espíritu, a través de la mente, a través de este poder maravilloso que Dios nos dio cuando nos dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y nos dice, habéis oído que sois dioses. Dioses sois, el poder del cambio. Como en Marcos 9:23, porque para el que cree, todo es posible para el que cree. Yo creo que este es el objetivo principal de la bioconcientización, ¿verdad? El cambio. El objetivo es el cambio, porque estamos nosotros en un lugar o en una situación que no nos gusta, y por eso estás escuchando esto, porque quieres cambiar. Por eso vas a un curso, te pintas el cabello, buscas una relación, porque quieres cambiar. Y viene la pregunta, ¿no? Pues porque estamos aquí, como resumíamos y comentábamos también, cómo a través de la conciencia, aunque tú no veas ningún resultado, como en el bambú, tu decisión de cambiar, no te desesperes, porque esa decisión de cambiar te va a llevar tarde o temprano, como el bambú que de repente, después de 7 años, crece y toma una dimensión enorme. Y a lo mejor no ves ningún resultado, pero tomaste la decisión de cambiar. Y bueno, como te decía en el capítulo anterior, mientras pasas de primera a segunda, de segunda a tercera, y llegas hasta la quinta y le pones el turbo, pues el cambio va a ir ganando velocidad y tu conciencia también. Y ni siquiera te vas a dar cuenta, ni siquiera lo vas a sentir, ¿verdad? Entonces, hay que ver un punto muy importante que se ha buscado desde tiempos inmemorables en la alquimia, por ejemplo. Y nosotros decíamos que el alquimista, y así nos cuenta la historia, ellos eran un grupo de personas que buscaban cambiar el plomo en oro, pero no es el plomo, el metal, sino nuestras emociones densas y pesadas, transmutarlas, ¿verdad? Ese es el fuego del Espíritu Santo también del que nos hablan en la Biblia. Entonces, hay que ver cuál es la diferencia entre las personas que viven en el mundo y aquellos que llevan a cabo el cambio, la alquimia, la transformación, la metamorfosis. Aquellos que no lo hacen, ¿verdad? Y que son aquellos que logran, que no cambian desde el principio. Y los que logran cambiar, saben desde un principio que lo van a hacer. O sea, el que sabe que lo va a hacer, simplemente lo va a hacer. Lo siente tu corazón. Aquellos que no lo logran, carecen de la conciencia, viven en la inconsciencia. Carecen de la fe, que es el activador del cambio verdaderamente. Entonces tenemos que saber que el cambio pues no es de la noche a la mañana como lo pides ahora, de la enfermedad a la salud, del fracaso al éxito, de las malas a las buenas relaciones. El cambio es un proceso. Y simplemente es un proceso en el que participa Dios, en el que somos co-creadores. Por eso Él dice que podemos hacer lo mismo más que Él, y tienes que confiar en Dios y confiar en el proceso. ¿Por qué no confías en el proceso? Ese es el punto que nos hace falta, ¿verdad? Solo porque no ves el fruto, no significa que el árbol no lo va a dar. Tarde o temprano el árbol va a dar fruto. Tú ves la semilla, lo platicamos en un principio. Entonces, tenemos que aceptar el viaje. Tú pon una meta, hay un recorrido que hay que hacer. Por eso siempre digo que toda jornada de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Y el día que tú en conciencia decides dar ese primer paso, vas a ver que la distancia no es tan larga, porque muchos no dan el primer paso porque 1000 kilómetros es mucha distancia. Y se quedan sentados, piensan, ¿y qué tal si a la mitad me muero, me enfermo, me matan, me pasa esto? Mejor me regreso a mi lugar seguro, al mundo, ¿verdad? Entonces, a tus creencias petrificadas. Aquí es simplemente que tú te des cuenta, ¿verdad? Que aceptes el viaje. Hay que aceptar el viaje. Y que no dejes en ese viaje que te atrape el peor enemigo del ser humano, que es el ego.
El ego que siempre quiere resultados inmediatos. El ego que te hace confundirte muchas veces de hacia dónde vas. Por muy maduro que estés, por mucho conocimiento que tengas, por muchas cosas que hayas aprendido, a veces el viaje es duro. Y por muy duro que sea, créeme, lo más difícil que tú puedas encarar, un cáncer, que toques fondo, y la historia nos lo ha dicho. Curaciones cuánticas, personas que tocaron fondo y alcanzaron un éxito impresionante, una conciencia increíble. Créeme, lo más difícil que vas a hacer nunca, simplemente hazlo. Hazlo, enfréntalo cara a cara, con humildad, sin conocimiento de nada. Simplemente agáchate, sé humilde y enfréntalo. Por eso él dice que si estamos cansados del mundo, y yo creo que en algún momento ya te cansaste, dice, deja tus cargas sobre mí. Y el inconsciente se quiere no solo sus cargas, sino cárgame a mí también, Señor, ¿verdad? Y el consciente sabe que es algo simbólico. Deja tus cargas sobre mí y aprende de mí. Y es lo que menos aprendemos. Por eso él dice, ¿por qué me dices, Señor, y no haces lo que te digo? Que soy humilde, agacha la cabeza, y mi yugo es fácil. Así es que, como hombre, como mujer en toda la extensión de la palabra, encáralo. Encáralo como Cristo, encáralo como Dios, encáralo como un sabio, como el santo que vive en este templo cuerpo. Así encara las cosas que te están tocando o que te tocarán vivir simplemente. Eso se dice fácil, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la misión que tenemos todos cuando llegamos aquí, y el pecado original es la ignorancia de saber que somos dioses, de saber que no hay límites, de saber que no existen dimensiones, de saber que actuamos fuera del tiempo y del espacio. Y finalmente tenemos la misión cuando llegamos aquí de encontrar y destruir nuestro ego. Porque no lo has visto tu ego. Ya hay quien humildemente ayuda a otros o colecciona discípulos humildemente, ¿verdad? Y es un ego enorme. Entonces la misión que tienes, el objetivo, como decían en esa película, y se autodestruirá en 10 segundos, es destruir, es encontrar y destruir tu propio ego. Eso es lo que te acerca a Dios. Eso es lo que te acerca a la conciencia, a la abundancia, a la prosperidad, a la salud, a la grandeza que tenemos como seres espirituales. Es una de las tareas más riesgosas, de lo más audaz que puedes hacer en la vida, de lo que más importante que puedes asumir en tu vida. Es lo que te saca de tu zona de confort, ¿verdad? Como la historia de aquel zorro que brincaba por las uvas y después de 2 horas decía al fin que no estaban tan buenas. Al fin que eso no era para mí, que Dios no quería que yo lo hiciera, que Dios no quería que lo aprendiera, que Dios no quería que me sanara, que Él quería que pasara por la quimioterapia o por 10 divorcios. Cuidado con esas cosas, ¿no? Esto es realmente la conciencia y el cambio y el deseo consciente de un cambio. Te saca de tu zona de confort. Ahí estás muy cómodo en esa zona de confort. ¿Para qué? Pues para que puedas ser uno de los elegidos. Para que hagas una diferencia en el mundo. Para que seas parte de los que hacen la diferencia. Que es un porcentaje muy pequeño. Pero tienes que verdaderamente tener este combustible. El deseo verdadero, consciente del cambio. No por temor, no por una enfermedad, no por si las dudas. Y mira, cuando ignoramos al ego, cuando lo disolvemos, las soluciones que podemos ver son reales e inmediatas. Porque de repente no sabes cómo estás ahí, pero estás abierto a ver lo que no podías ver, a saber lo que no sabías. Y esto nos da el poder de la conciencia, el poder que Él dijo: al que pregunte, se le responderá, al que pide, se le dará, y al que toque, se le abrirá. Y entonces tienes el poder consciente de hacer preguntas, y al que pregunte se le responderá. Y no vas a aceptar las cosas por lo que parecen, que es lo que normalmente hacemos. Siempre juzgamos, como seguramente podrás juzgar esta información desde las apariencias, ¿no? ¿Qué tan valioso es? ¿Qué tan importante es esto? ¿Quién es esta persona que no da la cara, como me dijo alguien? ¿Por qué no das la cara? Me dijo alguien.
porque no es importante mi cara. Y a lo mejor eso te va a crear un conflicto. Vas a decir, no, pues es que me lo imaginé más guapo, más inteligente, más viejo, más joven, ¿verdad? Porque lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Y esto es parte de lo que hoy comparto en este capítulo, que es muy importante. El poder del cambio. El poder del cambio. De no aceptar las cosas por apariencias. De buscar, de investigar, de ser profundos para encontrar respuestas profundas. No la típica respuesta de lo que quieres escuchar. Y vas a muchos lugares para escuchar lo que tú quieres escuchar. Al final de cuentas te vas a salir con la tuya. Y vas a escuchar lo que quieres escuchar. Y entonces esas respuestas no te han llevado a ninguna parte. Regresas al mismo camino, al mismo punto del laberinto. Necesitamos profundizar para que podamos tener un futuro brillante, un futuro en conciencia, ¿verdad? Porque nunca lo hacemos. Así es que ahí te lo dejo, porque esto es importante. Y muchas veces nosotros buscamos tener un éxito momentáneo, tener dinero, tener fama, prestigio, ser reconocidos. Y no es lo que haces con lo que recibes en la vida, no es lo que haces con el éxito. Realmente es lo que haces con los fracasos, lo que hace que tú seas lo que eres hoy muchas veces. ¿Y qué es lo que hace que tu trabajo sea maravilloso? Que tú tengas bienestar, salud, buenas comunicaciones, que seas una persona feliz en este mundo. Muchas personas temen a la humillación, por eso no quieren la humildad y piensan que muchas veces el ser humilde es ser tonto, ¿verdad? Por eso cuando dice bienaventurados los mansos, muchos no quieren porque piensan que es ser tonto. Es un método el más rápido para disolver el ego y realmente ese deseo que todos tenemos de sentirnos elogiados desde que somos niños y hacemos las cosas que creemos que las hacemos bien, de sentirnos reconocidos, y hasta la fecha le dices a tu esposo, ¿por qué no me reconoces? ¿Por qué no me dices te amo? ¿Por qué no me dices que me veo bonita? ¿Por qué no me dices que he conseguido esto? Dice él y otra persona sí me lo dice. Eso que estás buscando es la señal más reveladora de que tu ego sigue ahí. Ahí sigue tu ego con toda y tu humildad. Ese ego es más falso que aquel hombre que es una historia verdadera de un filósofo griego que predicaba la humildad. Te dejo ahí de tarea para que veas quién era. Y él, al recibir la prenda de un rey, porque fue muy elocuente, el rey se maravilló y le entregó una prenda hermosa. Llegó a su casa y delante de sus discípulos la rasgó. Y entonces uno de ellos le dijo, mejor lo hubiéramos vendido. ¿Por qué lo hiciste? Porque yo predico la humildad. Y yo te pregunto, ¿no crees que ese era el verdadero ego de ese maestro que predicaba la humildad y que ni siquiera era tan sutil que él no se dio cuenta de esa señal reveladora de que su ego estaba creciendo con mucha humildad y con muchos discípulos? Entonces, fíjate que esto es muy importante entender, ¿verdad? Si un número de personas cercanas a ti, o como dice la Biblia, que busquemos las buenas compañías, empieza a ver y a entender cómo funciona el ego y empieza a disolver el ego, podemos alcanzar una masa crítica en este momento que cambiaría literalmente el planeta. Esta crisis social que estamos viviendo, esta crisis de inseguridad y el cambio planetario que estamos viviendo no se convertiría en un cambio climático, sino en la posibilidad de un salto cuántico para alcanzar un nivel de conciencia completamente diferente. Pero tal vez sigas pensando que algo me hizo daño el día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que vemos en los demás es realmente una extensión de nuestra propia conciencia o de nuestro propio ego. ¿Tú qué estás viendo en los demás? ¿Una extensión de tu propia conciencia o de tu propia inconsciencia? ¿De tu ego o de tu sabiduría? ¿Verdad? Porque cuando vemos algo en otra persona que nos molesta tanto, y a cuántos no te has encontrado así, que no te caen bien, que no te agrada su tono de voz, su apariencia. Por eso no es importante el mensajero, para que no juzgues el mensaje. Recibe el mensaje, utiliza, no te está costando absolutamente nada, solo creer, solo recuperar tu poder. Y eso es
la razón por la cual pues vemos, cuando vemos las cosas, vemos lo que vemos cuando lo vemos, porque es el momento ideal para derribarlo. Cuando te encuentras a alguien que te cae mal, cuando encuentras un momento que te causa dolor, tristeza, sufrimiento, ese es el momento de tomar la clase. No cuando llegas a tu casa y reflexionas en ese ataque de ira, en ese ataque que estás teniendo de inconsciencia, de tristeza, de depresión, de alegría súbita. Ese es el momento para derribar las cosas. Ese es el momento de la lección. No cuando llegas, según tú, a la reflexión a tu casa y ya pasó la lección y entonces piensas si hubiera hecho esto y hubiera hecho el otro, o aquí está la verdadera lección. Es que entres en acción. Hasta que aprendas a entrar en acción en cada momento, vas a poder entender el para qué y el por qué de este programa, que es gratuito, y el proceso de vivir que me decía precisamente uno de los productores del programa, ¿por qué nos tardamos 2 años en llegar aquí? ¿Verdad? Precisamente porque ahora entiendo que el poder del cambio me permitió trabajar en mis propios cambios, en este proceso, en muchos retos personales. No fue una coincidencia, no fue una casualidad, fue una causalidad. Y precisamente por eso tuvimos una charla enorme antes de poder llegar a este capítulo. Mucha filosofía, me tocaron muchas discusiones, muchas cosas interesantes, personales antes de llegar, especialmente aquí. Así es que ahí te lo dejo, ¿verdad? Porque realmente, pues, es muchas veces algo tan sencillo que nos muestra, como te podré compartir en otro capítulo, y retomaremos el poder del cambio, ¿verdad? Muchas veces, ¿dónde se esconde nuestro ego? Recordando las palabras de aquel hombre sabio que fue el rey de reyes: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Excelente día, que Dios te bendiga. ¿Ya te suscribiste? Permítenos estar cerca de ti. Suscríbete aquí y selecciona la campanita. Haz posible que sigamos ayudando dando like o me gusta aquí. Hasta la próxima en Viviendo en Conciencia RB Radio.